¿Cómo estás? Muchísimas gracias. De verdad, muy contenta de que estés acá nuevamente con nosotros y para que nuestro público sepa que lo que aquí se dice se cumple. Quedamos en un compromiso la semana pasada cuando nos estuviste acompañando y aquí estás. Quiero agradecerte de antemano por tu tiempo y por tu espacio y por todo tu cariño con todos nuestros seguidores de la radio. ¿Cómo estás, Jennifer? Muchísimas gracias, buenas tardes. Estoy full de energía, estoy súper animada porque estoy muy contenta de compartir contigo, con la gente de 100% Positivo aquí en Radio Online. Estoy desde Colombia acompañándolos y muy feliz de que podamos hablar de estos temas de bienestar que tanta falta nos hacen y que es tan importante que los conversemos, porque es que realmente no le damos el espacio para incorporar estas rutinas que son sencillas y tener una vida más saludable, más disfrutable, una vida más plena. Entonces es el momento de aprovechar y disfrutar el espacio que vamos a tener contigo, Joana. Claro que sí, de verdad que me parece increíble porque siento que hoy día estamos prestando mucho más atención a las cosas que sentimos. Estamos prestando mucha más atención a nuestros sentimientos. Mira, nos dicen saludos a Silene Ramírez cuando tengan chance de verla. Hans Graf, interesante su programa para la gente. Muchísimas gracias, Hans. Saludos para ti. Qué interesante es todo este movimiento que está surgiendo, porque yo me acuerdo que antes, cuando estábamos pequeñitos, a las niñas se nos permitía sentir todo y, bueno, incluso ser melodramáticas y todo aquello, y al varón le decían, los hombres no lloran. A ver, cuéntenme en los comentarios, acá en Instagram, en Facebook. Cuéntenme en los comentarios qué les decían a ustedes cuando eran pequeños. Y entonces calificábamos las emociones de una manera que eran positivas o eran negativas, pero muchas veces ni siquiera sabíamos qué era lo que sentíamos. Identificar, conocer, qué papel tan importante juegan nuestras emociones en nuestras vidas, Jennifer. Pues mira, yo me atrevería a decir que incluso tiene un impacto superior al 50%. ¿Por qué? Porque resulta que la emoción te pone como unos lentes, unas gafas que te permiten a través de ellas ver el mundo. Entonces, ¿cómo sé yo si mi vida es buena, si es mala o es regular? Bueno, cómo me siento. Y lo que me dice cómo me siento es la emoción. La emoción, queridos amigos, es lo que nos dice si estamos teniendo un buen momento o un mal momento. ¿Cómo sabes que estás bien? Porque estás contento, porque estás animado, porque estás motivada. ¿Cómo sabes cuando estás mal? Porque estás triste, porque estás melancólico, tienes nostalgia. Entonces, ciertamente, como tú dices, en nuestros países en general, porque no solamente es en Latinoamérica, en muchos países en el mundo, la tradición ha sido que la mujer, y es un tema cultural, está más conectada con sus emociones, es decir, se permite sentirlas. No necesariamente que entiendan o que entendamos por qué las sentimos, pero sí sé que las siento, las reconozco, estoy en contacto con ellas. Y a los hombres tradicionalmente se les ha pedido que se desconecten de ellas. ¿Y eso por qué? Porque los hombres no lloran, porque no seas niñita, porque los machos no tienen por qué sentir emoción, porque te estás poniendo histérica. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años, unos cuantos años ya, en la década de los 50 más o menos, y de ahí hacia atrás, se empezó a utilizar ese término y de hecho se pensaba que la histeria era una enfermedad exclusivamente de las mujeres. Y se nos quedó esa palabra como sinónimo de descontrol, de pérdida de sentido, de exageración, incluso se convirtió en un defecto, como si estar en contacto con tus emociones fuera un defecto. Ahora imagínate si además estás transitando por un momento particular que te hace vivir emociones negativas, pues peor aún. Y esas mal llamadas emociones negativas al final han estado como muy satanizadas, ¿no? Como que es malo sentir rabia, es malo sentir tristeza, es malo sentir ira, es malo sentir ansiedad. Y resulta que en realidad todo este abanico de emociones humanas tienen un sentido y una razón de ser. Y esa es la razón por la cual vamos a estar conversando hoy sobre qué nos aportan esas emociones, específicamente 3 emociones que ya vamos a hablar de ellas, al bienestar. Porque es que al final no son negativas per se, incluso las emociones positivas en exceso terminan generándote perjuicios. Entonces, importante como en todo tener el equilibrio. Qué importante, de verdad que sí. Bueno, quiero darles un saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están saludando ya por el Facebook. Javier Vargas, hola Joana, feliz tarde para ti, Jesús, muchísimas gracias por estar siempre conectado. Yo recuerdo, y voy a contar esta anécdota que recuerdo con mucho cariño,
antes de ir a la pauta musical, a la primera pauta musical en la radio, y me gustaría que nos quedemos discutiéndola acá en Facebook y en Instagram. Y es que una vez alguien me comentó que en un pueblo había un sacerdote que estaba enamorado de una muchacha que iba a misa y a la iglesia constantemente todos los domingos, y él estaba profundamente enamorado de ella, pero obviamente por sus votos sacerdotales pues no podía decir nada, y en una oportunidad se lo confiesa a otra persona que está enamorado de esta muchacha, y él le dice: ¿y usted qué piensa hacer? ¿Eso es pecado? Y él le dice: no, estar enamorado no es pecado. Lo que es pecado es qué hago yo con ese sentimiento, qué voy a hacer yo con eso. Entonces, yo creo que allí radica mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy: emociones negativas, positivas. Las emociones negativas pueden servir para darnos bienestar. Esto y mucho más a la vuelta de la radio. Nos quedamos acá con Instagram y Facebook. Síganos, @Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Y los dejo con Gabriel Gorce, Candeloso. Promoviendo el talento. Si usted es artista, cantante, usted es músico, háganos llegar su música, que con muchísimo gusto la vamos a poner aquí en Radio Líder Online, así como estamos con este hermoso tema de Gabriel Gorce, Candeloso, que aparte es una persona que admiro profundamente, es mi mentor en marketing digital y en crecimiento personal, así que para mí feliz y agradecida de ponerlo acá. Jennifer, ese ejemplo que pusimos de este sacerdote respecto a los sentimientos y lo que se hace con ellos, ¿qué nos puedes decir de eso? Es que precisamente las emociones de por sí no tienen un talante positivo o negativo en el sentido de que la emoción en sí existe. O sea, es como pensar que la sal es mala porque el agua del mar es salada y si te la tragas te lastima la garganta. No es malo, solo es diferente y ojo, en exceso, como les decía hace un momento, incluso las emociones positivas nos pueden hacer daño. Lo que sucede es que las emociones positivas elevan nuestro espíritu, suben nuestra frecuencia, nos hacen sentir bien, nos generan esa sensación de bienestar percibido que habíamos conversado en el programa anterior, pero resulta que también las emociones negativas tienen una razón de ser y es porque te permiten detenerte y tener un momento de apreciación diferente del momento que estás viviendo. Entonces, al final, lo importante es que pases por esa gama de emociones porque es parte de la experiencia humana. Y cada una de las emociones negativas que nosotros podemos experimentar tienen en el fondo una razón de ser. Y cuando estemos ahorita al aire voy a entrar un poquito más en detalle en eso. Pero sí les quiero contar que al final lo importante que es que no te quedes pegada en una sola emoción, negativa o positiva, sino que transites y tengas diferentes momentos de vida, diferentes emociones que puedas sentir, no solamente a lo largo del día, sino a lo largo de tu semana, de tu mes, de las horas. Por ejemplo, yo ahorita les comparto, acabo de terminar una sesión espectacular con un coach, que ya les contaré un poquito más de eso, y me ha dado un subidón de energía fantástico, pero eso no quiere decir que de repente más tarde, si escucho una canción, me pudiera poner triste y no pasa nada. Lo importante que es que no me quede pegada en esa emoción, porque al final la variabilidad es lo que nos permite realmente experimentar todo lo que significa ser humano. La experiencia humana se nutre de todas las vivencias que nosotros tenemos, no de un solo tipo. ¿Cómo sabemos lo que es la presencia si no conocemos la ausencia? Exacto, poder identificar, saber, esto, ¿a qué me sabe esto? Ya, muy bien, ya en 15 segunditos salimos al aire acá por la radio, y me gustaría también que tocáramos el tema, ya que tú dices este sub y baja, también me gustaría que ayudemos a identificar lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Me parece que es importante también saber diferenciar estas cosas, porque fíjate que hablé de un padre enamorado. Eso no es una emoción, creo yo, que es un sentimiento. Entonces, Sí. por ahí creo que está bien interesante que podamos aprender a diferenciarlo. Ya vamos al aire por acá. Perfecto, estamos en vivo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Hoy, 30 de octubre, cuando son las 15:24 en Santiago de Chile, ciudad desde la que transmito 224 Venezuela, la radio oficial de Radio Líder Online. Y este es su espacio 100% positivo. Hoy feliz y agradecida. Silene Ramírez acá se conectó en el Instagram, por ahí te dejaron un saludo. Hans
te saludó y dijo que quiere verte pronto por acá. Y bueno, hoy estamos innovando, estamos por primera vez transmitiendo a través de Instagram Live. Así que un saludo para todas las personas que puedan verlo en este momento y que lo puedan ver también en diferido y que nos apoyen porque nos vamos a activar en esta red social tan maravillosa y estoy segura de que ya había muchas personas esperando que esto pasara. Jennifer, estamos hablando acerca de las emociones. Estamos hablando de cuán puede ser positiva o negativa una emoción en nuestras vidas y nos acabas de decir que la emoción en sí no es ni buena ni mala, es lo que me permito de ella, el poder bailar entre ellas, el poder tener ese sub y baja, pero me gustaría primero que quedara claro que diferenciemos qué es una emoción y qué es un sentimiento, porque me da la impresión de que solemos confundirlo. De hecho, me acaba de pasar con el ejemplo que te puse. Estamos hablando de emociones y te puse un ejemplo que es un sentimiento y ahí fue cuando me di cuenta. Entonces me gustaría que quedara claro eso por allí. Y si ustedes tienen más dudas, por favor, en los comentarios. Bueno, fíjate, pasan varias cosas, porque este tema es complejo y no porque sea muy difícil entre un concepto y el otro. Entonces vamos a empezar por la primera parte y es lo siguiente. Una emoción es esa sensación que tú tienes en el cuerpo o en el corazón, digamos, que tú percibes y que es inmediata. Por ejemplo, vi a mi bebé y enseguida sentí, hay una emoción. O de repente mi bebé estaba muy cerca al borde de la cama y me pareció que se iba a caer, sentí miedo. Yo la emoción no la puedo limitar, no la puedo controlar, no puedo evitar sentirla. Lo que puedo hacer es gestionarla. ¿Y esa gestión qué es? Cuando la emoción, aquello que siento, lo paso por el filtro de la razón, es decir, analizo el entorno, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué te digo? No sé ustedes cómo se conducen, pero, por ejemplo, si tú estás teniendo un mal día, ¿ok? A veces nos pasa, y de repente te tropiezas el dedo meñique de la mano con la punta del escritorio, tú no vas a decir un montón de cosas, ¿verdad? Tú dices, ay, me golpeé durísimo, me duele. Tú estás sintiendo ese dolor, pero le estás dando una salida que pasa por la razón y dice, en este espacio no es apropiado que tú digas una cantidad de barbaridades. Entonces, moderas, le das un cierto volumen a la respuesta que vas a dar. Con la emoción y el sentimiento nos pasa algo parecido. ¿Y qué es? La emoción es eso que te abruma, que no puedes controlar, que lo sientes porque la situación te lo provoca, ¿ok? Como esas maripositas en el estómago cuando vemos a la persona que nos gusta o cuando de repente vemos a nuestra mamá y la queremos abrazar y nos genera ternura, o cuando estamos jugando con nuestra mascota que nos hace reír, nos provoca alegría. Eso no es algo que tú puedes decir, lo voy a dejar de sentir. Lo sientes y punto. Llegó, te invadió y ahí está. Ahora, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es cuando esa emoción pasa por el filtro de la razón y se convierte en algo más permanente. La emoción dura poco tiempo y cuando hablamos de poco tiempo son apenas minutos e incluso fracciones de segundos porque es como una sensación, es como un subidón. Claro, como el Mientras que el susto. sentimiento, exactamente. Y cuando me di cuenta pasó. Exactamente, es así. En cambio, el sentimiento implica que tú tengas mucho más tiempo disfrutando, pensando, recordando, volviendo a revivir esa sensación que te provocó la emoción. Por lo tanto, el sentimiento es mucho más estable en el tiempo y por eso cuando tú dabas el ejemplo del cura, estábamos hablando de el sentimiento. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde surge ese sentimiento? De la emoción que él está sintiendo cuando ve a la chica. Y él tiene la capacidad de gestionar esa emoción para convertirla o para trabajarla y que sea otro tipo de sentimiento, que puede ser, por ejemplo, apreciación por la belleza, por la inteligencia, o incluso puede ser amor, pero no necesariamente en un sentido carnal. Puede ser afecto, por ejemplo. Puede ser admiración incluso. Entonces, ahí, como hay una intervención de la parte racional, de nuestro análisis, de nuestra manera de percibir, de nuestra manera de actuar, esa emoción se modera, se evalúa, se gestiona y entonces la respuesta que sale son dos, sentimiento y conducta. ¿Qué es conducta? ¿Cómo me estoy comportando yo? Entonces a lo mejor esta emoción cuando la veo
me genera, wow, se me mueve allí el estómago, siento ese frito en el estómago, tengo un sentimiento que me hace recordar, revivir o apreciar, y por último tengo una conducta. La conducta es lo que yo voy a hacer, entonces yo puedo acercarme a esa persona o alejarme, o puedo procurar, por ejemplo, no tener encuentros a solas, porque eso va a avivar mucho más mi sentimiento. Y ahí es donde viene el tema de la decisión, y por eso es que somos, cada uno de nosotros, tenemos el libre albedrío, somos autónomos, podemos decidir hacer o no hacer las cosas. Por eso es que cuando la gente habla de infidelidades y dice, es que yo no supe qué pasó, es que una cosa llegó a la otra, o sea, de verdad, yo no quería, no, tú tomaste una cantidad de pequeñas decisiones, como por ejemplo contestar ese mensaje, como por ejemplo ponerte ese vestido, como por ejemplo mandar esa canción. Esas pequeñas decisiones al final te fueron llevando a una decisión más grande que fue, bueno, voy a terminar siendo infiel, por ejemplo. Y al revés también, porque no se crean ustedes que las mujeres no recibimos, que no lo digamos, eso es otra cosa. Pero nosotros recibimos mensajes, piropos, cosas. Cuando tú decides abrir la puerta a eso, entonces es cuando se generan las dificultades y las situaciones complejas. Pero si tú desde el principio no te abres a esas posibilidades, pues no hay contacto y no pasa nada. ¿Y quién toma esa decisión? La tomo yo en función de mi sentimiento, y en función a eso tengo una conducta, me comporto de una cierta forma o no lo hago. Claro que sí. Y bueno, qué importante que nos hables justamente del libre albedrío, porque muchas veces uno dice, ay, es que yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, ¿no? Claro que sí, revise qué decisiones tomó y se va a dar cuenta el por qué. O como en estos días lo puse en un post también del Instagram, si quieres conocer tu futuro, revisa qué decisiones estás tomando en este momento. Así que con Es esta correcto. reflexión los dejamos en la radio, seguimos con Instagram y con Facebook, así que si se sienten identificados con este tema, por favor háganoslo saber. Nos vamos a una pauta publicitaria. Qué interesante todo esto, ¿verdad, Jennifer? Porque muchas veces, respetando la creencia de cada quien, por supuesto, pero es que a veces las personas dicen, es que estaba en mi destino, es que eso estaba para pasar. No soy quien para meterme, como te digo, Pues respetando la mira, creencia de cada quien, pero yo creo que en parte también está la decisión, porque Dios nos da el libre albedrío, como lo acabas de decir. es así. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que cuando no le damos el valor a esas pequeñas decisiones, ahí es donde las cosas nos pasan. Y esto es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque resulta que además del libre albedrío hay otro concepto que es la conciencia. Y la conciencia no es, no estoy hablando de la brújula moral, no. Estoy hablando del darme cuenta en el momento en que las cosas están sucediendo de qué significan las decisiones que yo estoy tomando en este momento. Por eso es que es tan importante Por eso es que es tan importante que cuando estamos transitando emociones negativas, aprendamos a identificar qué información nos viene a traer, y de allí, entonces, darle un procesamiento diferente para poder aprovechar, porque las emociones negativas cumplen un papel importante. ¿Sí? Entonces, no solamente es porque, a ver, hay algunos de nosotros seres humanos, que pensamos que la vida es sufrimiento y es dolor y es una lucha constante, primero por estar en casa, vivir con los papás, ir al colegio, todas las cosas. Después, cuando ya somos más grandes, entonces vamos a la universidad y es otra lucha porque hay que estudiar, hay que aprender. Después nos casamos, entonces viene la lucha con el matrimonio, luego viene la lucha por los hijos, y después nos queda la lucha con los nietos y con las enfermedades y achaques, y después ya nos morimos. O sea, toda la vida en sufrimiento, en lucha, en dificultad. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a darle un significado diferente y tomo conciencia de que este momento presente en el que estoy viviendo tiene algunas cosas que yo puedo disfrutar? Entonces ahí viene una segunda palabrita, que es reconocimiento. Y el reconocimiento es, ya me di cuenta en la conciencia que está sucediendo esto o que tengo esta oportunidad. En el reconocimiento no solamente lo veo, sino que voy a un nivel más allá, que es valorar. Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir, oye, pero por ejemplo, a mí me sucedió hace un tiempo, murió mi mascota, que estuvo conmigo 13 años, y fue un momento terriblemente doloroso, un momento
de mucho duelo. De hecho, yo no tengo hijos y era como nuestro hijo con mi esposo y la pasamos muy mal. De hecho, sus últimos días fueron muy fuertes, él estuvo muy delicado y para nosotros fue una pérdida emocional muy grande. Entonces ustedes me podrían decir, ¿y qué tiene de bueno eso, Jennifer? O sea, que pasaste por ese dolor y todo eso, y aparte el animalito sufrió y tú sufriste, esto no tiene nada de bueno. No hay manera de que tú me digas que eso tiene nada de bueno. Es que la situación en sí, ciertamente fue una situación mala, pero ¿qué sucedió? A raíz de esa muerte, yo empecé a tener una visión distinta de la vida, más profunda, entonces tuve un aprendizaje. Adicionalmente, me acerqué mucho más a mi esposo, entonces mejoramos nuestra relación de pareja, además más desde el sentimiento. Pero es que además de eso, hubo un tercer aprendizaje y es que aprendí sobre la compasión. Y la compasión es sentir el dolor del otro como si fuera propio, porque eso es lo que me permite entender y conectar con el otro que en algún momento sufre y llora. ¿Cómo hago yo para compadecer, no compadecer, para conectar con esa emoción y sentir esa compasión? Y hablo desde el respeto, si yo no lo he sentido nunca. Ya va, permiso, Jennifer, vamos al aire por la radio y me gustaría que retomáramos justo en este punto porque de verdad me parece importantísimo. Claro que sí. Bienvenidos una vez más a Radio Líder Online cuando son las 15:35 de la tarde en Santiago de Chile, ciudad desde la que transmito 2:35 en Venezuela, hora oficial de Radio Líder Online. Estamos en este su espacio 100% positivo, quien les habla Joana Cárcamo y en compañía el día de hoy de Jennifer Espinosa, quien nos está hablando un tema importantísimo como lo es las emociones, pero sobre todo las emociones negativas y si es posible que ellas puedan influir en mi bienestar. Esto que nos acabas de decir fuera del micrófono me parece bien importante para toda nuestra audiencia de la plataforma de la radio porque estamos hablando de lo que es el reconocer la emoción, valorarla y estamos hablando también de lo que nos enseña. En este caso, la compasión, la empatía, porque son cosas que generalmente una emoción negativa pues la asociamos a un momento doloroso o a un momento que nos causó dolor, que nos causó algún sentimiento eh, de tristeza, de melancolía, sí, que son lo que relacionamos con emociones negativas. Pero me estás hablando de algo bien importante y es la empatía, el poder ponerme en los zapatos del otro. Pero ya va, ¿cómo es eso? Estamos en una emoción negativa y soy empática cuando me imagino qué haría yo en el caso del otro o cuando yo realmente me siento y digo, tengo la capacidad de identificar la mayor cantidad, porque de repente no serán todas, la mayor cantidad de características posibles de esa situación y me digo, ¿qué haría yo? ¿Qué es la empatía en general, en concreto? Sí. Déjame ponerles un ejemplo para que lo podamos comprender de una manera más sencilla. Perfecto. ¿De qué se trata nuestro programa de hoy? De entender cómo las emociones positivas al final te generan un bienestar. Entonces, vamos a hablar específicamente de tres. Empecemos con la tristeza. Entonces, veamos un ejemplo. Yo hace unos años perdí mi perrito, ¿ok? Y fue un momento muy doloroso, estuve muy enfermo y lloré muchísimo y con mi esposo sufrimos mucho, no tenemos hijos, así que nuestra mascota era como nuestro hijo. Entonces, ustedes se pueden preguntar, bueno, pero en ese contexto y con ese dolor, ¿qué positivo puede salir de ahí? De esa tristeza, de ese duelo, de esa ausencia. Resulta que cuando nosotros estamos transitando la emoción, efectivamente nos sentimos decaídos, no queremos hablar con nadie. La tristeza nos permite y nos invita a reconectar con nuestra emoción, pero también a reflexionar. La tristeza es esa emoción que nos pide detente un momento y analiza, siente, piensa lo que estás viviendo. Entonces, de esa tristeza que surgió, primero tuve la oportunidad de acercarme un poco más a mi esposo porque fue un momento bien doloroso para los dos, entonces pudimos como compartir ese momento, ¿ok? Eso nos permitió acercarnos más como pareja. Segundo elemento, cuando pierdes un ser querido, empiezas a entender que la vida no es infinita y que tienes que aprovechar, o mejor dicho, existe para ti la posibilidad de aquellas personas con las que tú estás compartiendo este momento, esta vida, de compartir, expresar afecto, porque no sabes si mañana o en un día o en un mes ya no están.
Entonces, tener conciencia de eso y entender que la muerte es un tránsito de un estado a otro, también fue un aprendizaje que me llevé de esa experiencia. Pero es que además hay un tercer elemento, que es, al haber sentido ese dolor y esa ausencia, logré entender lo que otras personas podrían sentir cuando se les muere un familiar o un ser querido, o cuando pierden un empleo, o cuando están pasando por una situación de pérdida. ¿Y eso para qué me sirve? Para poder desarrollar mi compasión, que es la capacidad de entender cómo se siente el otro en un momento determinado. Y desde esa compasión respetar y honrar su dolor. La compasión junto con la empatía, que es la otra palabra que tú estabas mencionando ahorita, es una cualidad muy especial, y esa cualidad de la empatía lo que hace es que yo me ponga en los zapatos del otro y pueda ver las cosas desde su punto de vista y comprender, aunque esté o no esté de acuerdo, cómo está viviendo la situación. La compasión va un pasito más allá de la empatía, porque la compasión me permite conectar con el dolor del otro. Y desde allí, si es necesario, contener, acompañar, cuidar. Entonces, fíjense cómo una sola emoción negativa, que fue la tristeza, me está generando una cantidad de cosas. Me está generando mayor conexión emocional, me está enseñando de la empatía, me está enseñando del momento presente, de valorar mis relaciones, me está enseñando además a reconocer y expresar los afectos que tengo presentes en mi vida. Y además, como guinda del pastel, me enseña sobre la compasión y sobre la empatía. Entonces, fíjense cómo esta emoción de la tristeza, que la vemos como una emoción negativa porque nos hace sentir mal, ¿sí? Porque nos genera recogimiento, porque nos genera reflexión. A veces pensamos que es mala y entonces hay que huir de la tristeza. No quiero nada que me ponga triste. Y hoy en día estamos en un momento cultural, incluso en el mundo, en el planeta completo, donde queremos huir de lo negativo, de las emociones negativas, de las sensaciones que nos produzcan dolor, de las situaciones que nos hagan daño, y eso tiene un cierto sentido, porque por supuesto queremos protegernos, está bien, hay un tema de supervivencia y de sobrevivencia emocional, pero no al punto de eliminar completamente las emociones negativas, porque ellas también tienen un papel que cumplir y nosotros tenemos que darle el espacio para que ellas funcionen. Ellas tienen una razón de ser, no existen porque sí. Es como querer comparar el mar con el río. El río es bueno porque es agua dulce. El mar es malo porque es agua salada. El río es malo porque es muy fría el agua. El mar es bueno porque el agua es más caliente. El río es malo porque el agua es café, marrón. Y en cambio el mar es bueno porque el agua es cristalina. No. Las dos cosas tienen una función. Hay una cantidad de flora y fauna en cada uno de estos ambientes. Y Dios o el universo o la naturaleza los ha creado por una razón. Lo mismo pasa con nuestras emociones, positivas y negativas. Nos vienen a traer información de nosotros, nos vienen a permitir espacios de crecimiento y sobre todo, que yo creo que es lo más importante, nos vienen a hacer disfrutar de la experiencia humana, lo que significa estar vivo. Así es, fíjate que nos comenta Eliezer Juanipa Revilla, saludos, gracias por sintonizarnos acá a través de Facebook. Nos dice resiliencia, pero nos lo remarca así con signos de admiración. Resiliencia, las emociones negativas nos enseñan resiliencia, Jennifer. Pues mira, las emociones negativas nos vienen a dar información. La resiliencia viene cuando yo, desde mi razón, digo, esto que estoy sintiendo, esto que estoy viviendo, me puede ayudar a estar mejor o a tener un aprendizaje. Y ahí es cuando viene la resiliencia. La resiliencia no es una emoción. La resiliencia es una competencia. Y como competencia significa que yo la puedo aprender, la puedo desarrollar, la puedo fortalecer, o, que también se vale, me puedo hacer el loco o la loca y no lo hago. Por supuesto, claro, cualquier decisión que yo tome es válida. El asunto es que así como es válida, también tiene una consecuencia. Si tú decides no aprender de lo que te pasa, muy posiblemente te vas a volver a caer. Mientras que si aprendes... Jennifer, una cosa que aprendí en mi capacitación como coach es que incluso no tomar una decisión es una decisión. Claro. ¿Y sabes cuál es la decisión? Dejar que las cosas sucedan sin que yo intervenga. Entonces, la decisión que estás tomando cuando decides no decidir es no intervenir.
Claro que sí. Bueno, Jennifer, vamos a una pauta musical que es la última del día de hoy y continuamos por Instagram y por Facebook Live. Pedro Capó y Farruko, calma. Yo quiero aprovechar este momentico para saludar a nuestras audiencias, tanto en Facebook como en Instagram. Primera vez que estamos en Instagram, estamos aquí innovando y muy contentos de poder compartir con ustedes estos espacios. Los animamos de verdad que hagan sus preguntas, a que consulten. Al final, la idea tanto de la radio, y estoy segura que el espacio de Joana y la mía personalmente, es poder acompañarlos, poderles brindar información y que ustedes puedan también de todas estas cosas que nosotros compartimos, crecer, desarrollarse, llevar una vida buena. No estamos aquí para sufrir, estamos aquí para crear, para aportar, para acompañar, para disfrutar. Ese helado de chocolate que te quieres comer hace rato, cómetelo, cómetelo. Sin remordimiento. Ese abrazo que quieres dar hace rato, ve y lo das. Ese beso que te mueres por dar, no te lo dan, róbatelo. Eso. La vida está hecha para vivirla y para disfrutarla. No pierdas tiempo pensando en qué y qué va a pasar. Bueno, si te equivocas, aprenderás. No pasa nada. No pasa nada. Y si pasa, bueno, ya nos haremos responsables también. Lo importante es tomar la decisión. Así Ahora, es. qué rico eso que me estás diciendo y que nos estás diciendo a todos. Por favor, me gustaría que dejen sus comentarios allí en el Facebook y en el Instagram de este comentario. Eh, Hace unos días estuvimos hablando mucho acá en la casa acerca del tema de la felicidad, reconociendo la felicidad como un estado y no como una emoción, porque hay personas que consideran, ojo, yo puedo estar también equivocada, porque, o no equivocada, sino que cada quien puede percibir la felicidad de una manera completamente diferente. Aquí con un entrevistado dijimos, hay gente que le encanta andar jodida en la vida y no pueden estar bien porque dicen, aprovechemos porque de esto bueno no dan tanto, es lo que dicen por ahí. Entonces, podríamos reconocer la felicidad como un estado pleno, como un estado de plenitud que con sus variantes de las emociones positivas y negativas, aún podemos estar así, porque mi esposo le dijo a una amiga, ¿y si te atropellan? Dijo, bueno, pues ser un atropellado, pero feliz. ¿Es posible, Jennifer, alcanzar este nivel de bienestar? Mira, tú me has hecho una pregunta súper controversial. Es como de esas preguntas que te dicen, no sé, ¿qué es mejor? ¿Brasil o Argentina en el fútbol? ¿Caracas o Magallanes? ¿A quién le vas tú? ¿Republicanos o demócratas? ¿Qué eres tú? ¿Progresista o eres de izquierda? ¿Qué eres tú? Mira, bien difícil responder, pero te voy a dar mi criterio personal y es el siguiente. Hay que aprender a diferenciar bienestar de felicidad. Son dos cosas diferentes. ¿Y qué es el bienestar? Es la capacidad de afrontar lo que vaya pasando con un cierto grado de alegría, de apertura, ¿ok? Y de fortaleza. Es decir, si yo estoy enfrentando un duelo, entonces darme cuenta de mi tristeza, reconocerla, vivirla, llorar si tengo que llorar, pero seguir adelante. Me doy mi espacio para sentir mi dolor y en algún punto, no muy lejano en el tiempo, sigo adelante. Mientras que la felicidad es más bien un estado transitorio. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Y ahí venimos con el tema del concepto de felicidad de cada quien. A mí, por ejemplo, que me encanta comer y que me encanta el café, para mí felicidad es, por ejemplo, tomarme una taza de cafecito bien tibio, bueno, tibio, no caliente, tibio, con limón, azúcar, un día que esté haciendo frío. Eso a mí me da felicidad, me da tranquilidad. Pero si a ti no te gusta el café, entonces eso no te va a dar felicidad. Pero ojo, esta es una felicidad por una cosa más concreta. No se puede comparar con la felicidad cuando tú te gradúas. No se puede comparar con la felicidad cuando nació un hijo o cuando consigues ese trabajo que estabas buscando. Entonces, o sea, que la felicidad es también una emoción que se vive en un momento y vuelve y baja, o porque la esa es como emoción la, para esa mí es es como un la de moda acá. sentimiento. Pero La cuando hablamos de emoción es un sentimiento, hablamos sentimiento. de que el sentimiento es más permanente en el tiempo. Entonces podemos Sí, decir que yo puedo ser feliz cada día, pero tener momentos, esos momentos, ¿cómo se llamaría? ¿Como de alegría? de subidón, son momentos de subidón, de alegría, exactamente. La alegría es una emoción. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que la felicidad,
Primero es diferente para cada persona. A cada uno nos da felicidad cosas diferentes, como la palabra éxito. Cada uno tenemos una definición diferente de lo que significa éxito. Pero además es que resulta que la felicidad no es una cosa que tú la sientes así de repente. Lo que sientes así de repente es alegría. Se traduce en felicidad cuando le das una valoración a quien la razón. Y tú dices, sientes la alegría de haberte graduado y lo conviertes en felicidad, porque entonces ahí empiezas a pensar, después de que hice esto, después de tal examen, después de tal trabajo, después de que la profesora que no me quería, mire, lo logré, después de que no tenía plata para los zapatos, para el vestido, para el maquillaje, y aquí estoy. ¿Ves? Entonces ya no es nada más la emoción de la alegría, sino que tiene aderezo de otras cosas. Ya, vamos ¿Qué a es lo que darle, pasa? Jennifer, acá en la radio, porfa, y continuamos con el tema, ¿sí? Sí. Continuamos en Radio Líder Online cuando son las 15:50 Santiago de Chile, ciudad desde la que transmito 250 Venezuela, hora oficial de Radio Líder Online, y este es su espacio 100% positivo, hoy en compañía de Jennifer Espinosa, y este tema está, mi gente, bueno, que lo digan los que están ahí en Instagram y en Facebook, porque realmente este es un temazo. O sea, de verdad lo que tú dijiste es como que tú agarres a una gente en la plaza y le preguntes, ¿tú eres Magallanes o Caracas? Así a ese nivel. Quiero darle un saludo a Yeli Andrade que se conectó. De verdad, muchísimas gracias porque mi amiguita todo el tiempo está pendiente, conectada. Yo creo que eso forma parte de ser amigo, ¿verdad? Que estés ahí en los emprendimientos, que estés La presencia. apoyando. Qué rico, de verdad que sí. Yo se lo dije ayer por un mensaje de WhatsApp. Le dije, oye, amiga, no sabes lo importante para mí que es que cada día en el programa me mandes un mensajito y me digas, Joana, estoy aquí escuchándote. Y así tenemos que hacer con todos nuestros amigos emprendedores. El que vende empanadas, vamos a comprar empanada al amigo. La costurera, vamos a mandarle a hacer una camisita, o como dicen acá en Chile, una polera a la amiga. El que haga lo que sea, vamos a donde el amigo. Y ojo, no le pidan rebaja, eso no se vale. Vamos a pagarlo justo como es y valoremos y respetemos esos emprendimientos. Jennifer, entonces estamos hablando de las emociones y del impacto positivo o para el bienestar en nuestra vida que nos pueden traer las emociones negativas. Qué contradictorio pudiera parecer esto, ¿verdad? Bueno, pero Pero fíjate, aún así es posible. ahí es donde está nuestro análisis, porque es que resulta que solo los niños van por la vida sintiendo sin mediar en ningún momento lo que sienten. Ellos simplemente sienten y actúan. No han desarrollado todavía su capacidad de raciocinio y de control. Eso lo van adquiriendo con los años. Entonces llega un momento en el que ya tenemos cierta capacidad de controlar las emociones. Claro que hay algunos adultos que a veces tenemos momentos en que nos gana la emoción, sobre todo cuando hablamos de emociones, por ejemplo, como la ira, que es la segunda emoción negativa de las que les quiero hablar el día de hoy. Habíamos hablado hasta ahora de la tristeza. Ya sabemos que la tristeza nos hace reflexionar. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero o sea, ¿qué puede tener de bueno un ataque de ira o esta rabia que yo tengo por dentro con esto que está pasando? ¿Cómo me vas a decir tú que hay algo positivo en esto? Pues resulta, amigos, que la ira es energía contenida. ¿Qué viene a decirte la ira? Mire, Jennifer, usted no está haciendo nada con esta situación. Actúe. Mire a ver qué resuelve. Involúcrese. Eso es lo que viene a decirme la ira. La ira me avisa cuando hay algo que está sucediendo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y a veces, sobre todo cuando decimos, es que yo no sé por qué me dio tanta rabia eso, X cosa que haya pasado, es porque tú inconscientemente no estabas de acuerdo o no querías y no habías logrado darte cuenta. ¿Qué hace la ira? Traértelo a la conciencia para que le pongas atención y lo resuelvas. Es decir, pases a la acción. Y ese pasar a la acción va a implicar que tú tengas que realizar una serie de actividades que van a permitir que tú desarrolles también tu capacidad de resolver conflictos o de manejar dificultades, de llegar a acuerdos con otras personas. Entonces, fíjense cómo esa emoción de la ira también nos viene a dar una información y también nos dice, la ira es como un pellizquito en una nalga, pero eso es que te duele, o como cuando te das un golpe en el codo, yo creo que todos nos hemos dado un golpe en el codo, que eso nos duele, ay, eso nos timbra inmediatamente, es como que, como cuando te vas a bañar en la mañana que estás calientico y el agua está fría y te cae ese primer chorro, de una te despierta, así es la ira. ¿Qué es lo que pasa con la ira? Que yo tengo que darle un espacio para que ella salga, por supuesto no, o sea, tengo que tener moderar una respuesta para eso, ¿no? Porque voy a sentir la ira y tengo que dejar que ella salga. ¿Y cómo puede salir? Bueno, hay personas que, por ejemplo, gritan,
hay personas que pierden el control. Cuando yo desarrollo mi inteligencia emocional, aprendo a sentir mi ira, darme cuenta que la estoy sintiendo, darme cuenta por qué la estoy sintiendo y lograr que esa energía salga. Por ejemplo, las personas que tienden a enojarse mucho, les doy un tip. Una manera de lograr calmarte rápidamente, les voy a dar dos. Uno, agarrar una hoja de papel y romperla. Romperla en pedazos más pequeñitos. Mientras más la rompes, cada vez que tú rasgas un pedazo, te vas calmando, te vas calmando, te vas calmando. Si hace falta que rompas 2, 3, hazlo. Eso te va a funcionar muy bien cuando, por ejemplo, estés en la oficina que no puedes salir o de repente que estás en un entorno donde no puedes alejarte. Otra segunda cosa que puedes hacer, sal del sitio donde estás, ve al baño, respira 3 veces y lávate las manos, ojalá con agua fría. ¿Por qué? Porque salir de ese lugar donde estás, ir hasta otro sitio, mojarte las manos, respirar, hace que tu cerebro tenga que desconectarse de esa emoción para concentrarse en abrir la llave, meter las manos, no hacer reguero, secarte las manos con una toallita. Entonces eso ayuda a que tu cerebro se pueda calmar y obviamente tú y puedas desde la tranquilidad ver cómo resuelves esa situación que te está levantando la ira. Wow, Jennifer, de verdad que increíble. Le encuentro todo el sentido de verdad lo que nos estás diciendo y con estos dos tips nos vamos a la siguiente pauta comercial. Yo creo que vamos a tener que finalizar la transmisión en vivo por Instagram, pero no se vayan porque la abrimos nuevamente ya que vamos a cumplir con el tiempo, pero nos vamos a tomar unos minutos más para hablar el cierre de esta emoción y hablar de la tercera que nos está faltando. Hablando de esto, sabes que hay un tema que toda la vida, desde que tenía unos 15 años lo escuché, y justamente habla de romper y quemar. Así se llama, Crash and Burn, de Savage Garden. Los dejo con la publicidad y después nos vamos con ese tema para retornar con esto que de verdad me tiene encantada. Este tema el día de hoy me tiene encantada. Nos dejo en la radio con esta música y con la publicidad y ya regresamos. Qué interesante, Jennifer, de verdad esto que me estás diciendo me tiene así como que, wow, cuando te das cuenta de algo y tú dices, sí es verdad, porque nos quedamos, muchas veces decidimos quedarnos a vivir en la emoción y no hacemos nada para cambiarlo, pero es tomar esa sencilla acción, como dices tú, ir al baño, abrir la llave, mojarnos la mano, nos saca de foco. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona quiere quedarse ahí a vivir la emoción? A ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy típico, sobre todo entre las mujeres cuando terminamos una relación de pareja y nos caemos en la depresión y no queremos ni pararnos de la cama y entonces la amiga viene y nos dice, pero amiga, vamos, hay que salir, sal de ese estado en el que estás, vamos, la vida continúa, vamos a una fiesta o vamos a un centro comercial y tú dices, no, no quiero y decides quedarte ahí pegado en esa emoción negativa. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Porque a veces no tiene ni el ánimo de pararse al baño y se lavar las manos. ¿Cómo Eso es hacemos ahí? verdad. Oye, no sé si vamos a parar la transmisión en Instagram y volvemos a Ah, conectar. cierto. Sí, vamos a Entonces, hacer amigos en Instagram, no se pierdan la respuesta a la pregunta, los esperamos. buenísimo. Quedó así como en suspenso perfecto. Ahí voy. A ver, mi gente, por acá. Ok, mientras tanto que Joana hace la conexión nuevamente, yo les voy contando a nuestros amigos en Facebook. Pues, a ver, la verdad es que cada emoción que nosotros sentimos, positiva o negativa, tenemos que vivirla. Y eso tiene un tiempo. ¿Cuál es el tiempo adecuado? Eso no depende de una tabla estándar que diga, si usted está enojado, en media hora debe estar contento. Si usted pasa más de media hora molesto, algo está mal, vaya al médico. No, no funciona así, porque además depende de cuál es la razón por la cual tú estás sintiendo esa emoción. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Ya sea una emoción positiva o una emoción negativa, date el tiempo para disfrutarla, date el tiempo para vivirla. Si es de llorar, lloras. Si es de estar triste, estás triste. Si no quieres hablar con nadie, incluso si quieres pasar 3 días sin bañarte y eso es lo que el cuerpo te pide, hazlo. Porque al final tu alma, tu cuerpo, tu ser, tu instinto sabe lo que emocionalmente necesitas. ¿Dónde hay que poner los límites? Cuando esa emoción es tan abrumadora que no te permite funcionar, es decir, que no te permite hacer tu vida normal. Entonces, si tú estás triste porque, por ejemplo, falleció algún familiar,
es normal que sobre todo las primeras semanas estés bastante decaído, que te cueste comer, que te cueste dormir, que no tengas ganas mucho de hablar con la gente o que de repente quieras estar, no sé, acostada en la cama con tu esposo, que te abrace y no quieres hablar de nada. Eso está bien, pero no al punto que no te permita hacer tu vida normal. Trabajar o atender tu negocio o atender tu casa o cuidar de ti. Cuando llegues a ese punto, entonces sí es importante tomar acción y pedir ayuda. ¿Cómo hacer para no llegar a ese punto de sentirme triste o desolado y no poderme volver a levantar? Pues eso lo hacemos cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos ya 3 días, 4 días, 5 días, obviamente dependiendo de la razón de tu emoción, que te estás sintiendo así, entonces empiezas a tomar algunas acciones, como por ejemplo, ok, estoy triste, pero hoy me voy a bañar. Así sea a las 10 de la noche, pero hoy me voy a bañar. Sin pensarlo mucho, solo me baño, me cambio la pijama y me vuelvo a meter a la cama. Mañana me voy a bañar y me voy a recoger el cabello, me voy a peinar. Bonita, ¿sí? Cuando tú empiezas a tomar esas pequeñas acciones, empiezas a sentirte un poquito mejor. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Por ejemplo, si estás muy molesto, las emociones fuertes, como en este caso la ira, tienden a tener una duración más corta. Pero si tú estás pasando una semana y todavía estás molesto, ahí hay que hacer una intervención. Y disculpen que estoy aquí pendiente de la transmisión en vivo en Instagram. Aquí Sí, estamos. ya casi estamos, ya casi, ahí está. Ahí está, ya te voy a solicitar. Ahí te estoy enviando. A ver. Enviar solicitud. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas las emociones, positivas y negativas, las tienes que vivir. Pero tampoco es saludable que tú estés en una perenne alegría. Hola, nuestros amigos de Instagram. Les debemos una respuesta. Ya se las vamos a dar. Entonces, para redondear la idea y poner a nuestros amigos de Instagram también al día, les decía que las emociones negativas tienen su papel, pero así como las negativas no debemos quedarnos pegados en ellas, tampoco las positivas. Entonces, si tú tienes tiempo que te estás sintiendo triste y decaído y no hay una razón importante, como por ejemplo un duelo es normal que tú puedas estar 15 días, un mes, que sobre todo al principio, que no quieres salir, no quieres hablar con nadie, está bien, eso es válido. Pero si pasa más de ese tiempo, ya tenemos que empezar a hacer pequeñas cosas, como qué, como salir de la cama o ir a hacer la compra, o de repente llamar a esa amiga que hace rato que no hablo. Lo mismo pasa con la ira, se lo comentábamos a nuestros amigos aquí en Facebook, y es, la ira es una energía muy potente, tiene un nivel de fuerza muy alto, la ira es explosiva. En cambio, la tristeza no tiene una intensidad tan fuerte como lo tiene la ira, pero la tristeza es pegostosa, es melosa. Entonces te atrapa, te envuelve, es como un chicle. Imagínate como un caramelo, el caramelo que le ponemos a las palomitas, a las cotufas, al popcorn. Ese caramelo que es pegajoso y que te envuelve. Entonces, ¿qué pasa con la tristeza? Que calladita, calladita, calladita te va envolviendo y no te deja salir. Por eso es que cuando sientas tristeza, date un espacio para vivirla. Por ejemplo, estoy triste porque mi hijo me contestó mal y lo que me dijo fue muy hiriente. Ok, voy a llorar, esta tarde no voy a hablar mucho con nadie, me voy a quedar tranquilita en la casa, pero mañana ya a sacudirse esa tristeza y a ver de qué manera yo me puedo acercar a ese hijo adolescente que no está entendiendo o que me está hiriendo, o de qué manera yo puedo lograr que él comprenda que tiene que hacer sus deberes, por ejemplo. ¿Sí? O con mi esposo, o con mi jefe, o con mi vecina, o con De mi hecho, amiga. yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, en mi caso, sí, una experiencia muy personal, cuando estaba así como en días muy tristes, de mucha tristeza, que yo diría que ya cae uno en depresión, sobre todo con este tema de la migración, ya el lunes van a ser 3 años que no veo a mis hijas ni a mi familia, haber reemigrado, fueron muchas cosas y yo creo que es más que comprensible que uno pueda tener como un periodo así como de bajonazo fuerte, pero me he dado cuenta que cuando tomo la decisión salgo. ¿Cuándo es cuando tomo la decisión? Cuando digo, hoy me voy a levantar temprano, me voy a dar un baño, si es posible, con agua fría, me voy a lavar el cabello, me voy a cepillar el cabello, me voy a maquillar. Así no vaya a salir de la casa, me voy a maquillar, me voy a poner bonita y planifico cosas.
Es decir, voy a ir al súper o puedo así quiera a la tienda, así sea a buscar el pan, hacer cosas. Cuando yo como que tomo la decisión de activarme, eso influye de una manera muy positiva en mi persona. Y me imagino que a las demás personas también. Quiero darle un saludo a las personas que se están uniendo en el Instagram, a Betsy, que la quiero y la amo con todo el corazón, Andrea Hernández, 248, también se unió, Emprende Ya, mi líder allí en mis negocios, Alcides, de verdad, saludos y muchísimas gracias por estar aquí sintonizándonos. Yo estoy aquí con el teléfono en la mano, ya no lo pude poner en la base porque se me descargó y por eso ven ahí que se mueven, porque lo tuve que conectar. Esto Sí, fue sí, estoy totalmente viendo. de improviso, transmitir por Instagram, por primera vez la radio está transmitiendo en vivo, Jennifer, así que formas parte oficialmente de la historia de Radio Líder de las primeras veces, pero además de eso les contamos que Jennifer muy pronto va a estar con su programa y de eso te quiero hablar cuando terminemos el programa, Jennifer, así que no vayas a cerrar el Zoom porque quiero conversarte de algo súper Uy, buenas chévere. noticias, amigos, se vienen. Espero que sí. Mira, nos dice Betsy Chacón, piso oficial. Yo estoy pasando por un duelo y me he sentido muy triste. Sin embargo, todos los días hago cosas para salir adelante. ¿Qué le dirías a Betsy, Jennifer? Primero le diría a Betsy que te comprendo en tu dolor y te acompaño. Qué difícil es pasar por un duelo porque sobre todo son momentos que no tienen vuelta atrás, ¿no? O sea, no es como cuando te mudas de un lugar a otro, pues la persona va a estar ahí, la puedes llamar o en algún momento la puedes visitar, así esté lejos, pero, o por lo menos ahorita que tenemos estas herramientas, podemos aunque sea interactuar. Pero cuando ya es una ausencia definitiva, es difícil de manejar. Entonces, te diría dos cosas, Betsy. Bueno, tres. La primera, darte las gracias porque compartas tu historia con nosotros. Eres valiente y eres una mujer muy fuerte que ha tenido la valentía de compartirlo y de permitir que otras personas también aprendan con tu historia y eso es muy, muy bonito. Lo segundo es decirte que te des permiso de sentir tu duelo, de llorar, de tener días buenos y malos, no tienes que estar siempre bien, tampoco es bueno que estés siempre mal, vas a seguir experimentando esa subida y bajada de emociones, pero al final eso es parte también de lo que te hace darte cuenta de que estás viva y de que hay muchas cosas que puedes hacer y que puedes seguir creando, puedes seguir viviendo, puedes seguir experimentando. Y lo tercero es decirte que una de las cosas que te puede ayudar a salir adelante es escuchar emisoras como Radio Líder que te dan mensajes positivos, pero también podrías, por ejemplo, leerte un libro o algunas personas cuando están de duelo no les llama la atención escuchar música, pero tal vez pudieras, por ejemplo, dibujar mandalas. Lástima que no tengo mi cuaderno de mandalas aquí porque se los mostraría a los amigos de Instagram y de Facebook, pero eso es algo que te ayuda muchísimo a conectar con tus emociones, que te ayuda a mantener la serenidad y que te permite expresar de alguna manera esa sensación de tristeza o incluso todas esas emociones que están ahí guardadas adentro en el corazoncito. Entonces tenemos que dar la oportunidad de que eso salga y darnos cuenta de que esa sensación de pérdida también es una buena medida de cuánto amamos a esa persona que ya no está con nosotros. Al final, lo importante que es que puedas transitar por esas emociones porque son parte de la vida. No nos podemos saltar ninguna de ellas. En algún momento hemos sido felices, en algún momento hemos sido tristes, estado tristes, en algún momento nos hemos sentido, wow, que somos lo máximo en el mundo. Y en otros momentos nos hemos sentido también que, ay, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Como que no encuadro en este mundo. Entonces, todo eso forma parte de ser humano. Y gracias a Dios que estás aquí con nosotros, gracias al universo que tenemos la oportunidad de compartir estos espacios y de darnos esa palabra de aliento y decirnos, todo está bien, esto también va a pasar. Vas a seguir teniendo la oportunidad de amar, ser amada, de disfrutar, de descubrir cosas nuevas, de darte cuenta cuán fuerte eres, pero sobre todo te vas a dar cuenta del corazón que se esconde dentro de ese cuerpo, que es el mejor tesoro que tienes para ti. Qué lindo, Jennifer, muchísimas gracias. Bueno, Betsy, si quieres comentar algo allí, el teclado es tuyo. Jennifer, y estábamos hablando que son 3 emociones y nos falta la última. Nos falta la última. Hay más emociones negativas, pero estas son las 3 principales y con las que lidiamos más constantemente. La primera era la tristeza, la segunda era la ira y aquí está la tercera, tarán, tarán, que además la tenemos ahorita súper presente, el miedo.
El miedo es una emoción tan potente como la ira. Su mecanismo también es explosivo y tiene una razón biológica adicional a lo que tiene la ira. Es decir, la ira es más psicológica, digamos. En cambio, el miedo tiene un componente biológico que es sobrevivencia. Recuerden que la vez pasada en el programa hablábamos que nuestro cerebro está entrenado para hacer todo lo que sea necesario, es decir, controlar corazón, circulación, respiración, estímulos visuales, auditivos, comer, regular el azúcar, regular la presión sanguínea, aprender, hablar, sentir, todo eso lo hace el cerebro, pero todo lo que hace, que es controlar todo este vehículo que es nuestro cuerpo, lo hace solo para lograr un objetivo y solo un objetivo. Y ese es sobrevivir. Eso es lo que nuestro cerebro quiere, mantenernos vivos. Entonces, ¿qué pasa? El miedo es el mecanismo psicológico a través del cual nuestro cerebro nos protege y nos cuida. Y nos cuida tanto en la parte biológica, como por ejemplo cuando tú vas cruzando una calle y de repente de la nada sale una moto, enseguida se te activa, corre, corre, o detente, espérate que pase la moto, ¿sí? O ponte en atención. Y también al de la moto, porque yo he sido la de la moto, mira, yo he sido la de la moto. Sí, bueno, aquí se dice, no sé cómo se dirá ya en Chile, pero ya me contarás si nos reuniremos juntas. Aquí se dice, hijo de madre, qué susto, qué susto, qué susto, No, ¿no? yo dije Virgen Santísima y de ahí pum, 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 pum. Ah, bueno, aquí en Medellín hay una expresión que me encanta, que es Jesús sacramentado. Es como la máxima expresión Es una cosa así posible. como, Dios me ampare, me favorezca, me libre, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El miedo te activa rápidamente a protegerte, pero no solamente de los peligros físicos o biológicos, porque también el cerebro nos ayuda a regular toda la serie de sistemas que está en nuestro cuerpo. Sino que además también nos cuida del peligro psicológico. ¿Y cuál es ese peligro psicológico? Hablar con mi jefe para pedir un aumento de sueldo me da miedo y si se pone bravo. O decirle, qué sé yo, a mi hija que no le voy a poder hacer la fiesta de 15 años porque es que no tengo plata y eso me da miedo porque no la quiero lastimar. O decirle a mi amiga que la quiero muchísimo, pero es que ese vestido le queda horrible y cómo va a ir a esa reunión tan importante con ese vestido. Y ella le encanta, pero es que se lo tengo que decir y no sé, tengo miedo porque no la quiero lastimar. Todas las cosas que has dicho, por todas he pasado y estoy segura de que ustedes, a que nos están viendo, también. Así que por favor comenten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese miedo lo que intenta es protegerte de cualquier mal, de cualquier peligro, de cualquier cosa que te pueda lastimar. ¿Qué es importante? Que cuando sientes miedo, además de activarse ese mecanismo, se podría activar, si tú lo decides, un segundo mecanismo, que son los mecanismos de protección. Es decir, tengo miedo, pero déjame ver con qué herramientas yo cuento para poder protegerme de ese peligro, mitigarlo o eliminarlo o controlarlo y avanzar en el camino en que yo quiero ir. Entonces, por ejemplo, le voy a decir a mi amiga que ese vestido no le gusta. Deja el miedo que me dice. No vayas a ser tan imprudente de decírselo así. Piensa de qué forma se lo vas a decir. Eso es lo que hace el miedo. Entonces ahí yo me detengo y digo, bueno, le puedo decir de esta forma, le voy a decir aquello. Ahí es cuando le puedo decir, por ejemplo, mira, sabes que me gusta más cómo te queda el vestido azul porque es que te hace ver más bonita o te hace mejor cintura o te disimula los gorditos que yo sé que no te gustan, por ejemplo. Jennifer, El vamos al miedo, aire en la radio. ¿Ya? estupendo. Disculpa que te interrumpa así. Ahí vamos. Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, 1613, robándonos un poquito de tiempo de que no tenemos programación. Eso nos ayuda acá en 100% positivo para extendernos un poquito cuando tenemos temas tan maravillosos como este que estamos tratando el día de hoy en compañía de Jennifer Espinosa, en este su espacio 100% positivo radio. De verdad que feliz y agradecida porque creo que ha sido un programa maravilloso, maravilloso, y quiero darle las gracias a todas las personas que nos están sintonizando por Instagram, Momentos Felices, también que se acaba de unir, Betsy Chacón que nos está contando su historia y está compartiendo muchas cosas de sus emociones con nosotros acá. De hecho nos está diciendo que el miedo la paraliza, Jennifer.
Cuéntame, ¿qué son algunas de las reacciones que podemos tener nosotros con el miedo? Yo he visto de todo, hasta de sensación de muerte. Bueno, fíjate, hablemos de que el miedo también nos genera, tiene una razón de ser, por algo existe, igual que la tristeza, igual que la ira. Entonces, ¿qué sucede? Y creo que no lo alcanzamos a comentar dentro del aire. El miedo lo que hace es activarnos para proteger que sobrevivamos, que no nos vayamos a morir o que no nos vaya a pasar nada malo. ¿Qué puede ser ese malo? Que nos atropelle un carro, nos ampare, nos favorezca y el universo diga amén y todos los santos. Jesús sacramentado. Jesús sacramentado, ya se te quedó la expresión. O que, por ejemplo, yo tengo que decirle a mi esposo algo que yo sé que a él no le va a gustar. Como que, por ejemplo, me peleé con su hermana por X cosa. Entonces, ese miedo, además de intentar protegerme, puede tener un segundo efecto si yo lo permito. Y ese segundo efecto, ¿cuál es? Ayudarme a tener alguna estrategia o alguna herramienta, ponerla en uso, que me proteja de ese posible factor que me puede hacer daño, ya sea psicológico, biológico o emocional. Entonces, el miedo es lo que hace, les voy a dar este ejemplo que es súper sencillo. Cuando usted se siente mal, mi querido amigo, mi querida amiga, y tiene la iluminación de ir al médico, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cuando siente que se mareó de repente, dice, esto es, espérate, esto no es tan normal, tengo que ir al médico? ¿Por qué lo haces? Porque Miedo. te da miedo a que algo serio o grave esté pasando y puedas enfermarte gravemente o puedas sentir dolor. Lo que te lleva al médico no es tu conciencia, es el miedo. Entonces el miedo impulsa también mecanismos para poder resolver esas cosas que te están haciendo sentir así mal o preocupada. ¿Qué sucede? El miedo nos puede generar dos y solo dos reacciones, biológicamente y psicológicamente. O yo me paralizo, reacción número uno, tengo tanto miedo que no me puedo mover, que no puedo hablar, que no puedo correr, que no sé a quién pedirle ayuda, no se me ocurren ideas. O dos, tengo tanto miedo que mi reacción es inmediata, corro, actúo, reacciono. Solamente esas dos. ¿Qué sucede? Que a veces tengo mezclas o a veces la manera como yo me paralizo es, por ejemplo, en mi caso, cuando me pongo triste, no quiero hablar con nadie, entonces no atiendo redes sociales, no contesto teléfono, no llamo a mi mamá, no hablo con nadie, me encierro en mi cuarto debajo de mi cama, de mis sábanas y como dice mi mamá, me encuevo. Esa puede ser una forma de parálisis. Otro ejemplo, cuando tú vas a reaccionar, entonces el miedo te lleva, por ejemplo, cuando estás cruzando una calle y ves que un vehículo va a atropellar a una persona, tú la empujas, pero de repente la empujaste tan fuerte que le hiciste daño y no le golpeó el carro, pero la llevaste al piso y se raspó la rodilla, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Que yo tenga esas estrategias para o esas herramientas más bien, para poder aprovechar el miedo a mi favor. Entonces, si lo que me preocupa es lo que puede pasar y ya preví que existe ese riesgo, déjame ver qué hago yo para manejarlo, para controlarlo, para que no exista o para que al menos si no lo puedo controlar, no lo puedo manejar, me afecte menos. Por ejemplo, y por eso quería hablar de estas tres emociones, ahorita estamos sintiendo mucho miedo por el COVID, por la pandemia, por todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero ese miedo nos ha enseñado también a resguardarnos biológicamente, psicológicamente, y nos ha llevado también a reencontrarnos con relaciones con las que antes no estábamos en contacto, e incluso con emociones para darnos cuenta de que sí tenemos unos talentos a los que no les habíamos prestado atención. Entonces, fíjate cómo el miedo también te ha llevado a encontrar cosas en ti y a descubrir nuevas acciones que puedes ejecutar para tu bienestar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ha llegado mucha gente aquí a Radio Líder a 100% positivo y gente que me consulta de manera privada? Porque tiene miedo, porque hay algo que está pasando y no sabe qué es. ¿Y cómo es su manera de tomar acción? Buscar ayuda. ¿Qué puede ser otra estrategia? Venirse aquí a la radio y compartir. Otra estrategia, llamar a tu mejor amiga, mira, tengo 3 días que estoy tan desanimada, no sé qué hacer. Cuando buscas esa palabra de aliento o ese consejo, esa es una acción que tú estás tomando para protegerte de ese riesgo, que es, por ejemplo, enfermarte. El miedo es lo que nos ha llevado a hacer la limpieza que hacemos, la desinfección. El miedo es lo que nos ha llevado incluso a desarrollarnos como especie, porque hemos aprendido a cocinar, hemos aprendido medicina, hemos explorado el universo, todo ha sido porque tenemos curiosidad
y en otro buen nivel porque tenemos miedo y nos tenemos que proteger. Por eso nos escondíamos en las cuevas. Claro, de hecho, cuando uno es pequeñito, cuando uno es niño, también los primeros juegos es agarrar los muebles de la sala, juntarlos y poner sábanas y hacemos eso, una cueva y esos son nuestros primeros juegos. Entonces, de alguna manera tiene que estar eso por allí en nuestro ADN. Mira, Momentos Felices 3 en Instagram nos hace un comentario. Dice, hola, bellas, mi nombre es Jacqueline Bastías. En lo personal creo que el miedo puede tener dos efectos en una persona. Uno, nos motiva a frenarnos frente a una situación X, o bien me obliga a empoderarme y sacar lo mejor de mí frente a la misma situación. ¿Qué le dices Sí, es que a depende Jennifer? mucho de tu momento de vida, Jacqueline, depende de qué herramientas tengas. Yo tengo una querida amiga que no la voy a mencionar porque es parte de la radio. Ella dice, yo siempre le digo, tú eres muy valiente, haces cosas que yo no haría y te lanzas. Y ella me dice, no, yo soy cobarde, yo soy la cobarde más cobarde de los cobardes, pero a pesar del miedo, yo actúo. Entonces ahí es donde está el asunto. El miedo lo que hace es ayudarme a ver, mira, si tú vas a salir a la calle, quítate esta cadenita de oro porque eso te pone en riesgo y te pueden robar. Puedes pasar un mal momento. El miedo lo que hace, si yo le permito hacer este segundo trabajo, es ayudar a protegerme. Por eso es que es tan importante que le demos espacio y cabida a las emociones también negativas, porque si no, fíjense, con la tristeza no reflexionaríamos nunca sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, hacia dónde queremos ir. Con la ira no traeríamos a la conciencia cosas que queremos cambiar o toleraríamos todo el tiempo las cosas que no nos gustan. La ira nos impulsa a movernos, a tomar acción. Y por último tenemos el miedo que nos protege y nos lleva a tener cuidado en todo sentido en la forma como estamos viviendo nuestra vida, en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, hablando del tema de los migrantes, eh, hay personas que por ciertas circunstancias, y hablo de los migrantes en general, tienen que salir de su país de origen y no lo tenían previsto, entonces se van prácticamente con lo que tenían puesto encima. Y eso ha pasado desde hace muchísimo tiempo. Recordemos el tiempo del éxodo de los israelíes y de todo el tema del nazismo y todo eso. Pero hubo otras personas que tomaron esa decisión con un poquito más de tiempo y dijeron, ok, ¿cómo me preparo mejor? Porque yo sé que emigrar va a ser difícil, me voy a otro lugar que no conozco el idioma, no conozco las costumbres o no tengo mucho dinero tampoco. Entonces, ¿cómo me preparo mejor para afrontar esa situación? Ah, bueno, déjame empezar a ahorrar. Ah, bueno, déjame empezar por lo menos a conocer algunas palabras en ese otro idioma. Ah, bueno, déjame hablar con fulano que está allá para que me diga más o menos cómo es la cosa y algo aprenderé. Empiezas a buscar información. Entonces, el miedo también te puede impulsar a tomar acción y a emprender estrategias, a ponerlas en práctica para protegerte, para preservarte y para estar mejor preparado para afrontar esa situación que yo no sé cómo manejar. Incluso el miedo también me lleva a hablar con expertos. ¿Por qué las personas vienen a hablar conmigo en mis procesos individuales o por qué asisten a mis cursos? Porque quieren estar mejor preparados frente a una determinada situación y buscan a alguien Antes que de, los guíe, que los acompañe en ese proceso. o sea, es la capacidad que tenemos también de prever que podríamos estar expuestos ante una situación. Entonces, antes de que pase, me preparo, busco Sí. acompañamiento. Ajá, ahora me gustaría, Jennifer, ya para empezar a cerrar, ¿qué papel puede jugar, por ejemplo, una coach como tú en una persona que de repente está trancado en una emoción negativa, que no le suma nada porque no ha encontrado la forma positiva de poder hacer qué enseñanza le va a dejar para su vida y poder avanzar? ¿Qué rol juegas tú como coach? Oye, qué buena pregunta. Eh, Cualquier coach que te va a acompañar o cualquier persona que te acompañe en un proceso, en este tipo de situaciones, su obligación, el objetivo que debe perseguir es ayudarte a tener una mirada más amplia de ese proceso. Es decir, cuando estamos pegados en una emoción, es como si tuviéramos, ¿recuerdan las gringolas del caballo, que son estas cositas que ponen sobre los ojos para que el caballo solamente pueda ver de frente? Ah, ¿Qué hace un coach? ¿Qué hace un acompañante? Uno bueno y que realmente te va a ayudar. Te permite quitarte esas gringolas y darte cuenta que solamente no existe el camino de frente, también puedes ver hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y enriquecer tu mirada. Cuando logras hacer eso,
te empiezas a dar cuenta que aún de estas emociones negativas hay algo que tú puedes sacar, un aprendizaje, una vivencia, un sentimiento, acercarte más a alguien, reconocer algún talento, reconocer algo que puedes aprender. Todos esos son aprendizajes que una emoción te puede dejar, positiva y negativa. Y la labor del coach y en lo que yo me enfoco particularmente es en ayudarte a tener esa visión más amplia, más completa y hacerte esas preguntas que te van a permitir encontrar tus propias respuestas. Por ejemplo, la teoría dice que la ira es energía acumulada. La teoría dice que la tristeza me lleva a reflexionar, pero ¿cómo lo llevo yo a mi vivencia, lo que a mí me está pasando ahorita? ¿Cómo hago para darme cuenta de cuál es el aprendizaje? Ahí es donde entra mi trabajo y mi acompañamiento, desde la honra del proceso, desde el respeto por el otro, pero sobre todo desde la compañía de alguien que ha vivido esas mismas experiencias, que ha tenido ese dolor, que sabe lo que es sentirse sola, que ha perdido gente importante en su vida o personas, por ejemplo, en mi caso a mí me ha pasado de todo, a mí me han despedido, me ha tocado despedir gente, una vez me chocaron, me estrellé, pues otra vez me choqué, o sea, una vez yo choqué a la persona y una vez me chocaron a mí, una vez me fueron infiel. Alguna vez hace muchos años, tengo que decirlo, pues, para que le quede claro a mi esposo, hace muchos años, mucho antes de conocerlo, bueno, diríamos que fue una infidelidad, pero era más una cosa de niños. Y así, ¿ves? Entonces he vivido muchas cosas y te puedo acompañar porque sé cómo te estás sintiendo y desde allí te puedo ayudar a darle un significado diferente a esa emoción. ¿Se acuerdan que decíamos que la emoción tú la sientes y ya la sentiste? Luego viene el sentimiento, que es cuando esa emoción pasa por el filtro de la razón y yo le doy un significado, le doy un valor. Ahí es donde yo te voy a ayudar a darle un significado, un valor diferente o más amplio o más profundo a esa emoción para que tú puedas sentirte bien, tener una vida plena, avanzar, cumplir con tus metas, sentirte mejor, poder encontrarte otra vez con esa persona alegre en el caso de un duelo o en el caso de una tristeza, o poderte encontrar con esa persona tranquila cuando estás en un momento de ansiedad. Ahí es donde te acompaña el coach y ese es el trabajo que yo hago. Sí es importante, yo siempre lo menciono, tenemos que tener mucho cuidado sobre con qué persona nos vamos a acompañar, porque a veces sucede que tenemos personas que se leyeron un libro y entonces van y te dicen la teoría, pero no tienen la capacidad de acompañarte en el proceso. Y realmente el proceso de acompañamiento es esa presencia donde yo siento que puedo contar con esa persona para hacerle preguntas, para decirle que estoy bien, para decirle que estoy mal, para llorar si hace falta, para decir estoy perdido. Lo que tú necesites, esa persona poderlo escuchar y debe poderte acompañar. Si tú no sientes eso, si no tienes ese feeling ahí, esa sensación que es de piel, busca a alguien más. Hay muchas personas que hacemos este tipo de trabajos. Busca a alguien con quien tú te sientas cómodo, que tú sientas que te respeta, que te acompaña, que te trata bien. Esa es la persona que tú vas a escoger para que te ayude a superar tu dificultad o tu limitación o el miedo que tienes, la situación que estés enfrentando. Perfecto, Jennifer. Bueno, imagínate, me he quedado sin palabras. De verdad, es que importante reconocer esto. Sabes que me gustaría que hiciéramos un programa próximamente donde pudiéramos explicar, porque muchas veces la persona escucha la palabra coach como profesión y como que no se identifica muy bien, entonces se suele confundir con un psicólogo, se suele confundir con un terapeuta. Me gustaría que de repente hiciéramos un programa para explicar cada una de estas cosas. ¿Qué consigues cuando asistes a un psicólogo? ¿Qué consigues cuando buscas un mentor? Cuando buscas un coach, que son cosas totalmente diferentes, cuando Es buscas una correcto. persona que hace terapia. Entonces, mi gente, ya saben que cumplimos. La semana pasada nos comprometimos y hoy estuvo Jennifer con nosotros hablando acerca de las emociones. Y entonces ese es el compromiso para un nuevo programa. De verdad les quiero dar las gracias por estar aquí, por haberse mantenido hasta el final. Todo el tiempo tuvimos audiencia en Facebook y en Instagram. Darles las gracias por esta primicia, por este acompañarnos en Instagram. Espero que en adelante podamos seguir transmitiendo de esta manera. Hoy me ven así medio choreta porque se me descargó el teléfono a medio programa y tuve que salir corriendo a conectarlo. Por eso por allí se mueve. Jennifer, muchísimas gracias. De verdad que te escucho y me agrada. Me siento en paz, me siento acompañada, me siento acompañada de una persona que tiene un gran conocimiento, una gran experiencia.
justamente ahora entiendo por qué, porque has pasado por una serie de situaciones con las que te puedes sentir identificado o cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un mensaje final para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Joana. Pues yo encantada, feliz. Ya sabes que a mí me encanta estar aquí en Radio Líder, me fascina estar en tu programa. Un día me sentaré y les contaré un poco más de mi historia porque me han pasado muchas cosas. Por eso, creo que por eso me dedico a esto, a ayudar, porque en algún momento yo hubiese querido tener a alguien con un poquito más de experiencia, un poquito más de corazón, pero sobre todo con mucha compasión que me acompañara a transitar esos momentos, no solamente los malos, los buenos también, para disfrutarlos más, porque en el momento yo no me di cuenta. En Venezuela tenemos una frase que es, éramos felices y no lo sabíamos. Y cuando analizamos un poquitico más, oye, qué triste que estés siendo feliz y no te des cuenta. Entonces eso es lo que hace una persona que te acompaña, un coach, te ayuda a estar presente en el momento y a ir transitando lo que está sucediendo. Entonces, bueno, ¿cuál es mi mensaje final? Todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que conforma la experiencia humana no es ni bueno ni malo. Depende de cómo tú lo interpretas, depende del significado que le das, depende de si sacas algo bueno de eso, depende de lo que tú escojas. Entonces, mi mensaje final para ustedes, amigos, en Facebook y en Instagram es: elijan lo que les nutre. Elijan lo que les nutre, porque eso es lo que va a permitir que ustedes tengan una vida en bienestar, que ya sabemos que bienestar y felicidad es diferente. Y se trata es de que estemos en bienestar, así estemos un poco tristes o un poquito gorditas o con canitas, pero siempre con la intención de poder vivir una vida bonita, que sea plena y que sea disfrutable. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Claro que sí, bueno, y ya me gustaría justamente en ese programa, ya que vamos a hablar del ser coach, pues que hablemos de Jennifer Espinosa y de su historia también y que nos cuente todas esas anécdotas bonitas, así que qué lindo poder conocernos un poquito desde adentro, desde el corazoncito. Mi gente, se vienen sorpresas con Jennifer para la próxima semana y Radio Líder, así que no dejen de sintonizarnos en Instagram y Facebook, @Radio Líder Online. Saludos a Jacqueline, que nos está enviando un saludo por allí por Instagram. Gracias, estuviste en la primera transmisión en vivo de Instagram de Radio Líder Online, Jennifer.